Estamos en kagané.com, mi nombre es Marc y os vamos a explicar un poco cómo diseñamos las piezas, cómo hacemos los kaganés. Primero, evidentemente, hemos de tener la idea de qué es lo que queremos hacer y hacer una pieza original. De aquí, cuando tenemos la pieza original, sacamos los moldes. El molde es un molde de doble gara, que es lo que nos va a servir para reproducir la pieza. Para reproducirla tenemos tres pasos. Uno es el moldado, el otro el pulido y luego le pasamos la esponja para sacar la rebaba. Rellenamos con barro bien todas las partes de la figura, sobre todo apretando muy bien la zona de la cara. Y no olvidarnos nunca de poner mucho barro aquí para que nos salga bien el culo. Apretamos fuerte y rellenamos por la parte de los pies para apretar bien la pieza. Sacamos la rebaba que nos ha salido de barro y sacaremos la pieza. Ponemos esta herramienta que nos ayuda a sacar la pieza y así no la distorsionamos. Una vez tenemos emoldada la pieza y después de dejarla secar, vamos a por la fase del pulido. El pulido se trata de pasar el cuchillo y sacar toda esta rebaba que nos ha sobrado del molde. La vamos sacando para que nos quede la pieza fina y que no veáis por dónde ha salido el molde. Se pule bien. Vale, ¿veis? Así la pieza ya estaría. La última fase sería, antes de ir al horno, pasar la esponja para que cada vez se nos vea menos la rebaba que nos deja el molde. Pasarla por todos sitios donde había la rebaba y acabar de pulir un poco la pieza. Y ya está. Todas estas piezas que veis ahora seguirán el camino de las que están dentro del horno, o sea, las iremos a cocer. Ahora tocaría la fase de pintura. Entonces, esto es todo manual. Bote de pintura, pincel y al ataque. Bueno, después de pintarlo tendríamos el producto acabado. Como veis, dos de unos muy buenos ejemplos, Messi y Ronaldo. Hasta aquí, cómo se hace un kagané.